Las distintas cosmogonías egipcias, al igual de la Mesopotamia y tantas otras, partían de un principio coso común. Decían que al principio de los tiempos solo existían Nun, las aguas cósmicas primordiales, y era todo silencio, tinieblas y vacío. Era el caos y el desorden. Era el ancestro de todo cuanto iba a existir a partir de él. El Nun contenía un formidable poder donde se encontraba la esencia de la creación. Cuando éste tuvo conciencia de la vida que llevaba en su seno, comenzó a moldearse a sí mismo hasta alcanzar una forma tangible. Egipto se formó y evolucionó a lo largo del río Nilo, y la forma rectangular del territorio posiblemente diera origen a la teoría que el cosmos tenía un formato paralelepípedo, según aparecen representaciones primitivas, como el papiro funerario de la princesa sacerdotisa de Amon-Ra unos 1000 años antes de Cristo y algunas tumbas y templos. Las deidades del Antiguo Egipto son los dioses que eran venerados en el Antiguo Egipto. Las creencias y rituales que rodean a estos dioses eran el centro de la religión del Antiguo Egipto, que emergió junto con ellos en algún momento en la prehistoria. Las deidades representaban a las fuerzas y fenómenos naturales, y los egipcios los apoyaban y calmaban a través de ofrendas y rituales, de modo que estas fuerzas continuaron con sus fusiones de acuerdo a la Ma'at, o el orden divino. Después de la fundación del Estado egipcio alrededor del año 3100 a.C., la autoridad para realizar estas tareas era controlada por el faraón, quien decía ser el representante de los dioses y quien gestionaba los templos donde los rituales eran llevados a cabo. Se creía que los dioses estaban presentes a través del mundo, que eran capaces de influenciar a los eventos naturales y a las vidas humanas. Los humanos interactuaban con ellos en los templos y en santuarios no oficiales. Por razones personales, como por las metas más grandes de los ritos del Estado, los egipcios rezaban buscando ayuda divina. Utilizaban rituales para compeler a los dioses a actuar, los llamaban en busca de un consejo. Las relaciones humanas con dioses eran una parte fundamental de la sociedad egipcia. Los egipcios consideraban que el mundo tenía un eje mayor orientado del norte a sur y otro menor con una orientación este a oeste. La Tierra, el fondo plano de una caja rectangular en la que se alternaban las tierras y mares, y Egipto era el centro de la Tierra. La parte superior de la caja era el cielo formado por una superficie metálica plana sostenida por 4 montañas ubicadas en los extremos, la caja que se unían entre sí formando una muralla rocosa que rodeaba el mundo. Finalmente la observación empírica les hizo modificar la idea y pasaron a considerar el cielo como una superficie convexa, en el cual consistían innumerables agujeros de los que desprendían las estrellas. Se veían como fuegos originarios en la Tierra y no eran perceptibles durante el día, únicamente se encendían por la noche. Al Sol, encarnación de Dios Ra, era representado por un disco de fuego que se desplazaba por el firmamento flotando de una barca. Una cosmogonía es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. En ella se nos remonta a un momento de preexistencia o de caos originario, con la participación de elementos divinos. Ella pretende establecer una realidad ayudando a construir la percepción del universo y del origen de los dioses, la humanidad y elementos naturales. Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos religiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como los dioses, semidioses, héroes, monstruos, etc., los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Los egipcios tenían tanto amor por la vida que era importante que continuasen ese disfrute incluso después de la muerte. Los elaborados entierros eran una gran parte de la aceptación de la muerte. Los egipcios no se preocupaban por la muerte, aunque pasaban mucho tiempo preparándose para el momento en el que cesaría su vida en esta tierra y se incorporaría a la vida después de la muerte. Los egipcios creyeron que la momia contenía el alma, el Ka, el Ba y el Aj. El objetivo en el inframundo es vivir el propio Ka, dado que este último se asemeja físicamente al difunto.
Por lo tanto, los antiguos egipcios desarrollaron el proceso de la momificación para mantener el cuerpo en buen estado y preservar sus características físicas de modo que el alma pudiera identificarlo, porque la destrucción del cuerpo habría significado también el deterioro del alma. Los entierros más elaborados eran reservados para la realeza y sus familias, para los sacerdotes y otros oficiales de alto rango. Incluso, la gente que no podía afrontar los gastos de un entierro elaborado valoraba a los miembros de su familia lo suficientes como para darle una momificación básica. El proceso de la momificación demoraba aproximadamente 70 días. Los egipcios creían que en este ritual liberaba el Ba y el Ka para viajar hacia la vida después de la muerte. Cuando todos los rituales estaban completos, sellaban a la momia dentro del ataúd, colocado en la cámara mortuoria, y bloqueaban la tumba. La evolución del hombre. Desde la época de Darwin se han acumulado una gran cantidad de nuevas evidencias de todas estas categorías, particularmente en los niveles celular, subcelular y molecular, que destacan la unidad histórica de todos los organismos vivos. Una debilidad central de la teoría de Darwin, que permaneció sin resolver durante muchísimos años, fue la ausencia de un mecanismo válido para explicar la herencia. Todas las especies de organismos tienen su origen en un proceso de evolución biológica. Durante este proceso van sumergiendo nuevas especies a causa de una especie de cambios naturales. En los animales que se reproducen sexualmente, incluido el ser humano, el término especie se refiere a un grupo cuyos miembros adultos se aparean de forma regular, dando lugar a una descendencia fértil, es decir, vástagos que, a su vez, son capaces de reproducirse. Los científicos clasifican cada especie mediante un nombre científico único de dos términos. En este proceso, el hombre moderno recibe el nombre de Homo sapiens. La vida en el antiguo Egipto no era tan sencilla para el ciudadano común y corriente, y los castigos impuestos por las autoridades a aquellos que se salieran del orden establecido podían llegar a ser brutales. Ahora, los expertos creen haber hallado evidencias sobre esa brutalidad en 5 esqueletos enterrados en un cementerio para plebeyos, en Amarán, Egipto. 100 azotes y 5 heridas, dice una de las tantas tablillas encontradas en el pasado, dejando constancia sobre esta clase de correctivos. En el caso que nos atañe, las heridas sobre los cuerpos fueron infligidas con una lanza y dejaron en los omóplatos de los esqueletos fracturas en forma de ranura. Se desconoce por el momento si los hombres eran ladrones que recibieron un castigo ejemplar o si eran trabajadores que no se comportaron de acuerdo a lo que dictaba la regla general. Más de 6 billones de personas en el mundo y solamente unos pocos saben por qué existen. En el hombre hay preguntas que todavía siguen siendo para algunos las más grandes interrogantes del porqué de la existencia humana. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué fue creado? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿De dónde vino? ¿Qué puede hacer? ¿Hacia dónde se dirige? Estas son preguntas que yacen en el corazón de toda la búsqueda humana. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación, porque está hecho a imagen de Dios.